What's up, my friends? Estamos en un nuevo episodio de este curso llamado Introducción a Machine Learning por MindsDB. En esta ocasión nos toca ver algoritmos no supervisados. El algoritmo que vamos a ver se llama K-Memes y se refiere a un algoritmo que empieza a agrupar datos de una gráfica con respecto a dos features dados. En este caso tenemos un feature 1 y un feature 2, el cual, al tener nuestros datos con respecto a diferentes características, empieza a formar diferentes grupos con diferentes patrones. Pero, ¿cómo es que empieza a formar estos grupos? Para formarlos necesitamos lo que llamamos un centroide, que es un dato específico al azar ya dado y toma como clúster los datos más cercanos al centroide. Como en la siguiente imagen podemos ver, tenemos el centroide 1 y empieza a agrupar los clusters o los grupos de datos con respecto a los datos que están más cerca de él. En este caso tenemos tres centroides y al ver que alrededor de los centroides hay datos cercanos, los empieza a tomar como grupos de un clúster. Sin embargo, el objetivo fuerte de este algoritmo es que esos centroides se empiezan a actualizar y a mover a otra posición de datos, y el siguiente dato al que se mueve debe ser más cercano a los datos que estén cerca de él. Como en esta imagen podemos ver que empezó un poco alejado de este grupo, sin embargo se fue actualizando a medida que se enfocaba en el centro de todos los datos, queriendo estar lo más cercano posible a todos los datos. Y así es como empieza a formar los clusters, el grupo de datos con respecto a un patrón. Sin embargo, ¿qué significa la K en este algoritmo? La K se refiere al número de grupos que va a utilizar este modelo. Por ejemplo, aquí en este modelo tenemos un valor de 2 para K. Quiere decir que solamente habrá dos grupos de datos para los centroides, y así sucesivamente. Para 3 habrá 3 grupos y para 4 tendrá 4 grupos de datos. Sin embargo, ¿cómo podemos saber si esto está funcionando de forma correcta? Para esto tenemos una función de coste que evalúa la suma de todos los puntos dados en un solo clúster con respecto a la posición de un punto de dato del clúster menos la posición del centroide del clúster. Al tener la sumatoria de todos estos datos, se calcula un promedio de los puntos de datos, y al tener ese coste error, puedes saber si puede actualizar el centroide a algún dato que esté más cerca del clúster o del grupo de datos. Como podemos ver, lo primero que se debe hacer es colocar aleatoriamente el centroide en cualquier dato. Ya teniendo el centroide, empieza a calcular la distancia de cada punto de dato con respecto al centroide. Ya que se tienen estas distancias, empieza a formar diferentes clústeres o grupos de datos. Y para optimizar este algoritmo, empieza a mover los centroides promediando las distancias de los clusters. Y se repite nuevamente todos estos datos hasta que el centroide está lo más cerca posible del centro de todos los datos. En la siguiente imagen podemos ver este ejemplo más gráficamente. Tenemos un feature X1 y un feature X2. Tenemos que en esta imagen cualquier dato es el centroide. Sin embargo, conforme va funcionando el modelo, el centroide se empieza a mover más al centro de los datos que eligió, usando la función coste-error y actualizando su centroide. Y posteriormente, al promediar otra vez las distancias de todos los puntos, se mueve más al centro, queriendo estar lo más cercano posible a todos los datos de su clúster. Se tienen dos conceptos para el rendimiento de este modelo, el cual es la inertia, el qué tan cerca están los puntos de datos al centroide. Este número se necesita que sea pequeño. Y el segundo concepto es el Silhouette Score, qué tan lejanos son los clusters de la posición -1 a 1. Este número debe ser cercano a 1. Para ver esto gráficamente, tenemos una gráfica de codo, donde en el eje X tenemos el número de clusters y en el eje Y tenemos la inertia.
qué tan cerca está el centroide con respecto a todos los datos de su propio clúster. Y ahora, nos podemos dar cuenta que entre más clusters tenemos o más centroides tenemos, más tardará para encontrar los centros más cercanos a sus datos con respecto a sus clusters. Ya sabiendo esto, tenemos varios ingredientes para este algoritmo, el cual el primero es calcular la distancia de cada punto de dato con respecto al centroide. En segundo lugar es asignar cada punto de dato al centroide más cercano. Y en tercer lugar es calcular los nuevos centroides promediando los puntos de datos asignados al clúster. Y para saber si todo esto está funcionando de forma correcta, tenemos que en cada iteración realizar la función de coste-error, que nos dará un promedio del centroide para saber si está lo más cercano a los datos. Y al saber si se puede acercar un poco más, se actualiza de nuevamente el centroide. Ahora tenemos un ejemplo más práctico de este algoritmo. Supongamos que queremos averiguar qué tipo de especie es cierta planta que tenemos su foto. Para eso necesitamos entrenar un modelo K-means con varias fotos de diversas flores. Para esto necesitamos especificar los features. Tenemos lo que es la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Al tener todas estas imágenes, K-means empezará a agrupar las flores por todos estos features. Y al tener ya definidos los patrones con respecto al centro de varios datos de estos features, al darle la foto de nuestra flor al modelo, ya tendrá definido las diferentes especies de toda la base de datos de flores que le proporcionamos. Y así sabremos si nuestra flor es una rosa, un jazmín o un clavel, según sean las especies del modelo. Después de ya ver muchos tipos de algoritmos, tenemos ciertas conclusiones para finalizar este módulo de videos. En primer lugar, tenemos 3 ingredientes para problemas de Machine Learning: procesos de decisión, funciones de coste y reglas de actualización. Este es el camino que todo algoritmo debe tener en Machine Learning. En segundo lugar, vimos los diferentes tipos de algoritmos de aprendizaje supervisado: regresión lineal para datos cuantitativos, regresión logística para etiquetas y árboles de decisión con respecto a condicionales. Y por último, vimos el algoritmo K-means clustering, donde empieza a agrupar con respecto a un dato o un centroide ciertos grupos de clusters para especificar ciertos patrones en un dataset de Machine Learning. Dicho todo esto, hablaremos de las redes neuronales en la próxima clase. Y entonces entenderemos cómo se puede utilizar el Deep Learning para tener modelos potentes con grandes cantidades de datos y funciones muy complejas. Siempre es un gusto tenerte conmigo y recuerda, corre hacia el éxito con 7Rune.